Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional con Muki Tenenbaum. Muki en Japón en este momento, en Tokio. Mi nombre es Horacio Kavak y le doy la bienvenida a nuestro Observador Internacional. Muki, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? La gente va a creer que vivo acá ya en Tokio, dice tantas veces que me escucha en Tokio, ¿no? Y prácticamente es una de tus ciudades favoritas, ¿no? Absolutamente, sí, cada vez más favorita, sí, cada día es más favorita. Mirá qué bueno. En la última semana, ¿algún descubrimiento? No, lo que te puedo decir es de que la ciudad está repleta de turistas norteamericanos. Apa. Porque es el fin de semana largo en Estados Unidos, el Memorial Day, y ellos tradicionalmente se van de vacaciones, o tratan de irse de vacaciones, está lleno. Por ejemplo, el hotel donde yo estoy pasó de haber una mayoría de turistas chinos a una mayoría absoluta de turistas americanos, y como uno sabe, porque se los escucha, sí, tienen un tono de voz siempre más alto que el resto. Así que el desayuno, por ejemplo, se convierte en un ruidal muy grande y muy distinto el grupo de gente, pero en Japón es siempre la misma. Bien. Mientras estamos conversando en la última semana de mayo, para la gente que está escuchando este capítulo en este momento. Venimos hablando de cosas que están pasando en Oriente, que están pasando en la India, que están pasando en China, que están pasando en Ucrania. No venimos conversando en lo que está sucediendo en América, y hay mucha gente que dice, México, ¿qué pasa con México? ¿México va camino al estado fallido? México va camino y yo te digo que se está acelerando el camino al estado fallido. Los presidentes anteriores al actual, a AMLO, al que se está por ir, ¿no? Hay elecciones en unos días en México, donde va a haber continuidad aparentemente con su partido político. Los presidentes anteriores estuvieron tratando de, digamos, aguantaban el derrumbe, ¿sí? No, claramente nunca mejoró nada en México. Desde hace muchísimo tiempo las cosas empeoran, y esto, pues yo te diría que se aceleró el camino al colapso, yo te diría, de la idea de un estado que sirve, ¿no? Un estado, por eso la palabra estado fallido, ¿no? Uh-huh. Sí, se acerca más el estado fallido en México, sí. ¿Qué pasa en México? Porque mucha gente dice, México forma parte de este acuerdo de países, está al lado de Estados Unidos, con Canadá, forman parte de un grupo. ¿Cuál es la falla con México? Es un problema, si buscamos la parte sociológica del tema de México, México tiene una historia turbulenta, siempre la tuvo. Estuvo manejada por un solo partido durante casi 100 años, que fue el PRI, un partido que tenía un nombre bastante cómico, que era Partido Revolucionario Institucionalizado. O sos revolucionario o sos institución, no puede ser las dos cosas, ¿no? Y fue una dictadura, básicamente, durante muchísimos años. Había formas de elecciones, sí, se iban elecciones, pero todo el mundo sabía los resultados. Primero porque los demás partidos no lograban conseguir adhesiones, y por encima de todo porque el sistema era totalmente corrupto y las elecciones se manejaban a dedo. Esto ocurre hace 20 años cuando cambia el gobierno de México y sube el PAN, un partido de derecha manejado en esa época por Vicente Fox, un hombre que anda todavía por ahí, tipo de 2 metros y algo, y que empezó a tratar de hacer algunos cambios en México. Todavía en esa época los carteles eran mucho más débiles que lo que son ahora. Se perdió esa oportunidad, vino después otro presidente de su partido, y luego apareció de vuelta el PRI, el Partido Revolucionario Institucionalizado, volvió con otro gobierno, con el de Peña Nieto, y finalmente también usando una vez más fraude electoral, y esta vez ganó AMLO, el actual presidente, y que frente al desastre que eran los carteles, que ya sabíamos, los últimos 15 años fueron terribles, su poder se incrementaba, y la respuesta de él fue: vamos a hacer con una política de abrazos y no de balas. Y el resultado es terrible, es desastroso. Incluso hay bastantes puntos que se nota que hay algún tipo de cooperación ahí atrás entre él y los carteles. Por supuesto, sin pruebas, los americanos lo vienen acusando el tema, pero varios de los comportamientos de AMLO llevaron ahí, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando en que México últimamente es noticia por la violencia, no solamente a nivel sociedad, sino la violencia trasladada al proceso electoral. Tengo entendido que es el más violento en la historia de este país, ¿no? Este último proceso.
Así es, así es. Y claro, cuando tenían arregladas las elecciones no había violencia. Bueno, a menos que tomemos el caso de Colosio, ¿sí? El candidato mexicano, el hombre que iba a limpiar México, que fue liquidado, asesinado por el grupo que no quería que él sea presidente. Él venía a limpiar a México y a él lo mataron. Esto pasó algo parecido como lo que pasó con Galán en México, pero Galán terminó en Uribe, un hombre que sí llegó después a limpiar bastante la corrupción en Colombia, y que en México esto no ocurrió, simplemente volvieron los de siempre, ¿sí? Sí, ahora está muy, muy violento el proceso electoral, pero la violencia electoral es simplemente un pequeño síntoma de la violencia que hay dentro de la sociedad. Es una sociedad violenta, la sociedad mexicana siempre lo fue, y ahora muchísimo más. Están hablando de prácticamente 27 candidatos asesinados en distintas regiones del país. Así es, sí. Candidatos, no los candidatos a presidente, como el caso de Colosio, sino candidatos regionales, así es. Claro. Bueno, hace poquito nada más, 9 personas murieron, otras 60 resultaron heridas en un acto de campaña en el estado de Nueva León, en México. Esto no tanto de violencia, pero sí se desplomó un escenario y cayó sobre los asistentes. Recién decías que es probable que continúe el oficialismo, pero esta vez de la mano de una candidata, de una mujer, sería la primera presidenta. Ella es primera en muchas cosas. Primero, sería la primera mujer presidenta en un país muy machista que es México. Sí. Y sería una candidata, tiene varias cosas sobre, ella misma es una científica. Los padres de ella la madre es una científica muy, muy reconocida en México. Ella es de la Ciudad de México, es una burguesa básicamente de la Ciudad de México, muy de izquierda. Y otra cosa curiosa, es judía. Y la comunidad judía en México es muy chica, y es bastante, digamos, curioso que una judía sea candidata, que prácticamente tiene ganadas las elecciones. Le lleva 20 puntos en todas las encuestas a su contrincante del PAN, ¿no? Que seguramente va a ser ella. Claro. Y ella dice que ella va a eliminar el narcotráfico, lo de siempre, sí, las promesas que no se van a cumplir. Claudia Sheinbaum, ¿qué recorrido político tiene? Bueno, ella fue alcalde de la Ciudad de México, en donde hizo una alcaldía más o menos pasable. La Ciudad de México, más o menos, no sé si vos estuviste, es una ciudad caótica. Sí, claro. Si vos vas al Cairo, parece Zúrich comparado con México. Sí, es una cosa totalmente caótica. El tránsito te puede llegar a un lugar entre 10 minutos y 2 horas o 3. Además hay crimen, las zonas hay zonas de crimen, de muy alta criminalidad. Hay 2 o 3 zonas de esas paquetas en donde hay mucha policía y los cuidan, pero el resto es muy peligrosa. Hay una zona llamada el Tepito que yo te diría que es peor que Yemen, ¿sí? Estamos hablando de lugares muy, muy, muy peligrosos. 1 de cada 10 personas que entra al Tepito es asaltada, ¿sí? Esos son los números. Y ella manejó esta ciudad, que ahora además está colapsando también por la falta de electricidad y apagones en México todo el tiempo, porque la infraestructura se invirtió cero, la infraestructura en México no invirtió, y su compañía la compañía emblemática de México, que es Pemex, la compañía de petróleo, está dando déficit. Es decir, es inaudito que una compañía de petróleo sea deficitaria, ¿no? Y está siguiendo la línea, yo te diría, de que empezó Chávez en Venezuela, en México. En un país muy distinto, sí, por supuesto, ¿no? Pero sí. Me interesa, a ver, hablemos un poquito de la economía de México. México es la segunda mayor economía de América Latina, después de Brasil. Así es. También es la segunda más poblada de América Latina. También. La Ciudad de México prácticamente tiene la misma cantidad de población que Argentina. Es una población gigantesca. ¿Cómo está con respecto a la pobreza México? Bueno, México tiene un 40 y pico % de pobreza. Otra vez, las estadísticas en México son de muy poco confiar, y se habla de un 8% de pobreza extrema. Yo supongo que los números en pobreza extrema seguramente son dobles. Todo el sur de México está sumido en una pobreza bastante abyecta. Lo que mantiene arriba de la pobreza a la gente es el narcotráfico. Es decir, la gente, gracias a que hay narcotráfico, esto es un hecho, yo te diría que el 15 al 20% de la población se mantiene por encima de la pobreza
pobreza extrema, en pobreza por supuesto también. Claro. Hay una élite muy rica, vive allá uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim, Sí. el dueño de Claro, ¿sí? Para los que no lo conocen. Uh-huh. La gente rica es muy rica, se transporta en helicóptero, estamos hablando de realmente una élite muy despegada del resto de la gente. Y además tenés que tomar en cuenta que hay un tema racial en México, están los mayas, que son extremadamente pobres y que se los reconoce porque son muy bajitos, de chaparros, como dicen ellos los mexicanos. Y por otro lado están bastante acostumbrados a vivir en la pobreza, si existe tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Argentina es tan distinto, porque en Argentina la gente alguna vez supo no ser pobre. En México no, en México nunca hubo otra cosa que pobreza, y en algún lugar uno se acostumbra a cualquier cosa, incluyendo la pobreza, ¿no? Claro. ¿Cuál es la relación con los Estados Unidos en este momento? La relación con los Estados Unidos es muy complicada, muy complicada. Primero que son miembros del NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que fue medio suspendido en parte por Trump, no terminó de suspenderse y sigue en vigencia. Eso es lo que le permite a México ser un exportador y tener alguna fuerza. La economía se mantiene, el norte de México se mantiene gracias a eso, se llaman maquiladoras, las fábricas americanas que producen, por ejemplo, autos del lado mexicano, utilizando mano de obra mucho más barata y luego se venden en Estados Unidos. Por otro lado, México es el ángel de la muerte de mucha gente en Estados Unidos. Por México pasan todas las drogas, y la droga hoy, la más importante, es el fentanilo, que es un calmante originalmente, pero que, para que tengas una idea, una cantidad en microgramos mata a una persona. Te pasás un poquito y estamos con gente en Estados Unidos, es muy difícil conseguir remedios calmantes, los americanos son bastante duros con eso, y se da poco, también hubo muchos escándalos, entonces la gente usa fentanilo ilegal traído de México. Para que tengas una idea de números, 80.000 norteamericanos murieron por fentanilo el último año y llegaron a emergencia el doble de eso, es decir, la mitad sobrevivió, pero llegan con abuso de fentanilo. El fentanilo viene manejado por dos carteles. La parte de la relación entre Estados Unidos y México tiene mucho que ver con eso. La tercera parte es la parte emigratoria. México deja pasar absolutamente a cualquier emigrante que quiere ir a Estados Unidos y entrar ilegalmente. El año pasado, escucha bien el número, arrestaron, es decir, los que agarraron entrar ilegalmente a Estados Unidos, 2,5 millones de personas. México hace absolutamente nada para evitar este tráfico de personas. En algún lugar también es una forma de escape, ¿no? de la economía mexicana, de dejar que se vaya la gente más pobre y entre a Estados Unidos ilegalmente. ¿Sí? Y entran Ahora, México además tiene relaciones muy fuertes con China ahora, que se reforzaron mucho. China tiene bastantes inversiones en México, y como China tiene un problema de boicot americano por el tema de la inteligencia artificial, te recuerdo en nuestro último capítulo hablamos del tema. Sí, sí. Entonces lo que hace China es abrir fábricas de autos eléctricos en México para luego poder venderlos en Estados Unidos. Además hay una cercanía, yo te diría, ideológica entre Xi Jinping y AMLO. Xi Jinping, el premier de China, y AMLO, lo llaman AMLO porque es López Obrador, sí, y el AMLO es la sigla, claro. Apócope. Sí. La sigla, sí, no me salía la palabra. Así que, y está toda la parte de pensar que la frontera que tiene México con Estados Unidos es gigante. El vientre blando de Estados Unidos es la frontera con México. Claro. Así que las relaciones son difíciles, y se pusieron mucho más terribles cuando Estados Unidos arresta al general Cienfuegos, el jefe de la inteligencia mexicana que trabajaba para los narcotraficantes. Los mexicanos le exigen a Estados Unidos que lo liberen porque ellos le van a hacer juicio. Cuando Estados Unidos al final, la verdad, con mucha inocencia, se lo entrega a México, en México está 10 minutos en la cárcel, lo liberan y se terminó. Vos imaginate las relaciones. Por otro lado, como te digo, económicamente hay una relación muy fuerte con todas estas importaciones. En un momento cuando hubo un problema de exportaciones, no llegaban paltas a Estados Unidos. Todas las paltas vienen de México, y los americanos usan mucho paltas y se quedaron sin paltas. Y había todo un escándalo que no había paltas porque de México no llegaban paltas. Para que tengas una idea cuán estrecha o cuán dependientes son las relaciones, ¿no? Claro. Estaba pensando esto que estabas contando de los migrantes. Evidentemente, México es como un camino de todos los migrantes, sobre todo centroamericanos, hacia los Estados Unidos, pero tengo entendido que también mucho ciudadano chino
aprovecha esta situación que vos estabas planteando, esta cercanía entre China y México para intentar migrar hacia los Estados Unidos. Sí, si ellos llegan, los chinos tienen problemas de conseguir visas para viajar, entonces viajan a lugares como Panamá, o Colombia, o Venezuela, y desde allá van caminando, cruzan el Tapón del Darién, uno de los lugares más peligrosos sobre la Tierra, que es la frontera entre Colombia y Panamá, que es una selva terrible, y luego van caminando, y llegan hasta la frontera con los Estados Unidos y se meten en Estados Unidos. Como te dije, imagínate si arrestaron 2,5 millones de inmigrantes ilegales, los que son los arrestados, imagínate cuántos se metieron, ¿no? Sí, claro. Y esto probablemente va a ser emotivo, o uno de los grandes motivos, si Biden pierde las elecciones. Uh-huh. Esta política, este gran muro que está intentando construir, a ver, ¿qué pasó con el muro? ¿Está terminado? ¿Está construido? ¿Está avanzando? ¿Depende del Estado que limita con México? ¿Cómo se maneja esa situación? El muro nunca se construyó. Hay pedacitos de muro que te imaginas de qué sirve construir un pedazo de muro cuando vos no tenés cubierta toda la frontera. Claro. No, es un colador, no hay nada. Incluso Biden mandó a desarmar, incluso el estado de Texas, que es un estado republicano, sí, decidió empezar a arrestar a los inmigrantes ilegales para echarlos y para incluso ponerse en la frontera, pusieron alambrado de púa, y Biden fue a la Suprema Corte y dijo eso no es un permiso, un Estado no puede cuidar una frontera, y la Suprema Corte medio le tuvo que dar la razón a Biden, así que ni el alambre de púa está. Igual siguen habiendo, por supuesto, conflictos, pero sí, los estados no pueden hacer nada, ¿no? Toda frontera pertenece al gobierno federal, como en la Argentina, ¿sí? Uh-huh. Catamarca no puede decidir sobre la frontera con Chile. Claro. ¿Cuál es el principal desafío que tiene México como país en este momento? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Qué tiene que resolver México en este momento? Sin duda la criminalidad. A ver, en este momento México está considerado el país en donde hay menos control de criminalidad en el mundo. El mundo está lleno de lugares inseguros, todos sabemos, ¿sí? Sí. El lugar más inseguro del mundo es México. No es el Yemen, no es Somalia, ¿sí? No es Honduras, sí. Ya no es, por supuesto, más El Salvador, es México. Y ellos tienen, un tercio del territorio mexicano está en manos directamente de los carteles. Hay dos grandes carteles, hay muchos carteles, pero dos grandes carteles, Nueva Generación y el cartel del Chapo, y son los dos grandes carteles que manejan, el cartel de Sinaloa, que manejan directamente, son los amos y dueños. Y ese es el problema más grave, mientras ahí es donde un país termina se convierte en un estado fallido. Uh-huh. Es decir, un estado fallido es un estado que no puede asegurar la seguridad de sus ciudadanos mínima. Muchas veces escuchamos hablar de Rosario, ¿sí? Pero Rosario es, Tokio comparado con México, ¿sí? Estamos hablando de lugares en donde además la policía es parte del problema, el gobierno es parte del problema, la corrupción llega absolutamente a todos los estratos del gobierno. Hay muchas películas, incluso en Netflix, que se pueden ver sobre. Los cuentos son siempre lo mismo, ¿sí? La alta corrupción de toda la burocracia de abajo para arriba. Porque vos sabés que no importa si arriba AMLO está en contra del narcotráfico, porque al final de todo proceso hay un señor con un sándwich. Es decir, vos necesitas terminar abajo, claro, poder parar esto, y no, los jueces, todo el mundo está corrompido, no hay ninguna zona sana. Ese es el desafío, yo creo, el más grande, sí, que tiene México. Y la sociedad, digamos, porque estamos hablando de lo que es el poder, la policía, la justicia, los representantes del poder legislativo, pero y la gente, el mexicano común y corriente, ¿qué reflexiona con respecto a esto? Primero, que reflexiona poco. La gente cuando tiene hambre está dedicada al tema de poder comer, ¿sí? Sí. ¿Viste? Hay una pirámide en la cual vos primero tenés que ocuparte de comer, porque si no comés no te sirve nada, ¿no? La seguridad viene después, ¿sí? Uh-huh. Y están preocupados con la inflación, con el precio. Lo más importante es el precio de la tortilla, ¿sí? México se maneja ¿viste como en Argentina se habla del asado? Sí. Bueno, en México es la tortilla. Y cuando la tortilla de maíz sube, la pobreza inmediatamente aumenta. Entonces el gobierno, por supuesto populista, mantiene la tortilla en precio bajo, pero la verdad es que la gente no se ocupa de esto. Por supuesto, no hablo de la clase media de la Ciudad de México o la gente que vive en Nueva León, que son una clase media. Todo el resto de México, es el 90% de la población, está sumida en otros problemas y aparte es un pueblo bastante indiferente, increíblemente. Ese pueblo que estuvo detrás de las grandes revoluciones como la de Pancho Villa y muchos otros, es un pueblo apagado.
hay mucha indiferencia, yo te diría que es ya cultural a esta altura del partido. A eso es mi pregunta, porque vos recién decías probablemente gane la candidata oficialista, que es una burguesa de izquierda, y uno puede llegar a decir, bueno, con la descripción que vos haces, probablemente otra sociedad esté buscando un cambio, estos cambios pendulares que se dan a lo largo y a lo ancho de toda América en este momento. ¿No ves que es un caso que pueda llegar a suceder en el corto plazo en México? No, a menos que, por ejemplo, en el caso de que haya un cambio en algún país grande en América Latina y que sea un signo, pero también va a llevar tiempo. Si Milei, por ejemplo, tiene muchísimo éxito en la Argentina, yo supongo que muchos países en América Latina van a empezar a volcarse hacia esa solución, si la solución funciona. Sí. Y México, pero yo te diría que México estaría en la segunda o tercera línea. Pero bueno, no te olvides que si sube Trump, las relaciones con México se van a poner mucho más duras, y puede ser que si él aprieta económicamente a México y le cierra las fronteras y le cierra accesos a, por ejemplo, la inteligencia artificial, cosa que hablamos en el capítulo anterior, veamos un cambio. Pero quien va a decidir este cambio no va a ser la gente, ¿sí? Va a ser en general esa clase media que por ahora vive bien, con una moneda bastante estable, pero por supuesto todo el tiempo haciendo lo que hizo el gobierno anterior en la Argentina, que es poner el pie en el acelerador sin nafta. Pero va a llevar un tiempo, yo creo que estamos hablando de por lo menos 5 o 6 años. Muki, ¿y por qué, desconociendo absolutamente el tema, y por eso me interesa mucho conversar con vos, por qué da la sensación, de acuerdo a lo que vos estás describiendo, que Estados Unidos tiene una actitud muy crítica con respecto a lo que sucede en Venezuela y actúa con sanciones, y teniendo a México tan cerca no actúa en una dimensión similar, digamos? ¿Por qué es tan, entre comillas, pasivo con lo que sucede en México, si se puede considerar de esta manera? La pregunta es muy buena, y yo te voy a tratar de dar una respuesta como la veo yo, si no necesariamente. La situación es compleja. Estados Unidos tiene en este punto un problema muy grande que se llama China, y está dedicada bastante a China, esto primero. Segundo, México, siempre las cosas pueden ser peor. Mañana puede México decidir de que abre todas las fronteras, que la gente que quiere pase, y no van a ser 2 millones o 4 los que pasen, sino 20. Es decir, podría haber una invasión directamente de México de personas civiles. Te recuerdo que vos no podés disparar contra civiles, y entonces sería la amenaza es incluso mucho mayor, ¿sí? El otro motivo es hacer qué. Tiene que haber una política, y es una política a largo plazo, y el problema es que México mismo es tan corrupto que yo no te diría que el gobierno mexicano no controla México, eso ya está claro, ¿sí? Y entonces, ¿a quién va a presionar? ¿Qué es lo que va a hacer, sí? En el caso de Venezuela hay un señor o 3 o 4 que manejan el país, y es muy fácil, no están en la frontera, no hay forma que amenace. Ya Venezuela hizo todo daño que le podía hacer a Estados Unidos, que por supuesto es muy poco, y yo creo que también eso influye. Hay una población mexicana muy grande en Estados Unidos. Eso también tiene, y son votantes, muchísimos de ellos, ¿sí? Recordemos que hay elecciones en noviembre ahora en Estados Unidos, y las elecciones están, por lo menos parecen estar muy ajustadas, así que el gobierno no va a hacer nada para alienar a ese grupo. Biden tampoco viene de un partido demócrata, que no son conocidos por su firmeza, y vienen después del gobierno de Trump. Entonces se quieren diferenciar, y también ellos trataron como te dije, de la política de abrazos de AMLO con el narcotráfico, trataron los abrazos, y por supuesto con México no funciona. Pero no sé qué otra opción tiene Estados Unidos fuera de convertir a México en un enemigo. Y eso tiene un costo muy grande para Estados Unidos, que además tiene que distraer muchas de sus fuerzas, que hoy están en Taiwán tratando de evitar de que China, o amedretar a China para que no invada Taiwán, en todo el mar de la China, para evitar que China haga lo que trate de hacer, tratar de amedretar a China que no ataque a la India, y la lista es larga, ¿sí? Y ahora empezó lo de Venezuela con Guyana. Es decir, tenés varios lugares en donde Estados Unidos tiene que dividir su atención, y probablemente sienta que ni en México ni puede conseguir los resultados, ni habiendo las elecciones no puede hacer nada, igual ya, y no tiene el poder. Biden, por ejemplo, tiene un ala llamada, porque se autoproclama progresista, en su gobierno, que lo limita en lo que puede hacer. Y los republicanos que le están gritando todo el día en la oreja, ¿sí? Así que esa es mi lectura. Por eso no está haciendo nada Estados Unidos, en mi opinión. No, y es interesante lo que vos planteas, que mientras Estados Unidos está atento a lo que sucede cerca de China, cerca de Japón, cerca de esos lugares, China se esté metiendo en México.
Sí, sí, China se está metiendo en México y creo que y con Sheinbaum incluso la deriva va a ser más fuerte. Sheinbaum es más de izquierda todavía que AMLO. AMLO es nada, ella es de izquierda realmente, ella es de la izquierda, de izquierda, y considera a China, por supuesto, un aliado. China tiene muchas inversiones y está, como te dije, está todo el tiempo invierten en infraestructura. También los chinos siempre es el estilo de ellos, invertir en infraestructura, crear una deuda y después con el palo de la deuda, conseguir concesiones de tipo política. Así como Cuba, la Unión Soviética tuvo Cuba, China sueña con tener a México en su mano. Lo que pasa que, y otra vez, recordemos que el fentanilo se hace en China, se manda a México y de México se distribuye a Estados Unidos. Es decir, hay una relación incluso más abajo, sino no solamente la oficial. Y ni China hace nada para evitar la exportación de fentanilo, y México, ya te dije, no hace absolutamente nada para evitar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Así que sí, las relaciones entre China están en todo nivel, van creciendo y son preocupantes para Estados Unidos. Uh-huh. Esta situación que estás planteando de México, la inseguridad, la violencia, ¿se da a lo largo y a lo ancho de todo el país o hay estados que tienen otro nivel de seguridad, de enfrentamiento con el delito? Mira, al final en todos los lugares pasa más o menos lo mismo. Están las zonas turísticas que todos conocen, Cancún, sí. Pero ya en Cancún hubo muchos casos de asesinatos, sí, claro, en la playa. ¿Vos te acordás que salen de repente de un bote, llegan a un hotel y matan a 3 o 4 o 5 personas? Creo que un argentino murió en uno de esos ataques. Hay muchísimos. Esto la gente no sabe, pero no. Vos no podés andar en una ruta, estoy hablando de Cancún, que es la zona turística, una de las entradas más importantes que tiene México, porque sí, es ahí y en la costa oeste, y ahí se terminó, no hay más. Y ese turismo que tanto necesita en Cancún está siendo atacado diariamente. La gente, vos andás con el auto y viene alguien, te para con el auto y si tenés suerte se llevan solo el auto. El mexicano te mata por nada. En Argentina, por ejemplo, es un poco común el asesinato por asalto. Existe, pero es menor en los números, ¿sí? El porcentaje. En México no, en México es un alburo. Te matan y más importante aún, te secuestran. Hay decenas y centenas de casos, yo te diría, por mes, en donde en Cancún, si la gente anda con la ruta, va hacia el sur o va hacia algún lado, les paran el auto, lo secuestran y les piden rescate, que se paga en Bitcoin, por supuesto, de sus familiares en el extranjero, en Estados Unidos en su mayoría. Uh-huh. Muki, me interesa que me des un pantallazo, como hace siempre de todos los países que hablamos, de la situación social de México, educación en México. ¿Cuál es el nivel de educación promedio? No, es un desastre la educación en México. México primero que México tiene un sindicato de maestros muy, muy poderoso, manejado por una mujer muy corrupta ella, y el estado de la educación es paupérrimo. La educación pública y por supuesto educación privada, la clase media manda a todos los chicos a educación privada, nadie manda no es como en la Argentina, que parte de la clase media manda a los chicos también a colegios del Estado, ¿sí? No hay el único tipo, yo te diría, colegio de educación que más o menos funciona es la educación militar. Se manda muchas veces a los chicos a estudiar a los colegios militares, donde por supuesto, primero que es mucho más seguro y donde hay un nivel más o menos pasable. Especialmente la Marina mexicana tiene muy buena educación, pero estamos hablando de números ínfimos. Uh-huh. México vive un colapso educativo hace ya bastante y cada vez peor, por supuesto, porque el dinero de México va para acciones populistas y no para el futuro, siempre para el presente. El populista piensa en conceptos de hoy y de ayer, y los demás piensan en conceptos de mañana. Y es muy difícil vender mañana cuando el hoy es tan doloroso, ¿no? Uh-huh, sí, claro. ¿Salud? Un desastre. También un desastre la salud de México. Un desastre, así, un desastre. Otra vez, la salud privada en algunos lugares es excelente. Recordemos que está al lado de Estados Unidos. Sí. El mexicano de dinero se toma un avión y se va al Paso y se trata en Texas, que es uno de los estados con mejores sistemas de salud de Estados Unidos. Sí. Y es decir, el que tiene 2 pesos se toma un avión o se va con el auto y se hace tratar en Estados Unidos, que es carísimo, ¿no? En México es directamente, que yo te diría, en varios estados es prácticamente inexistente. Son pequeñas cliniquitas en donde hay enfermeras apenas.
No, un desastre, sí, un desastre. Uh-huh. Estoy pensando, no puedo dejar de pensar en este escenario que estás planteando de que México es el país más peligroso y más violento en este momento del planeta. ¿Qué pasa en el resto de los países de la región, de Centroamérica, que tan poca prensa tienen? Bueno, si querés hablar de los países de Centroamérica, pero tenés por supuesto el caso de El Salvador, donde no existe más el crimen, ¿no? Que en donde Bukele terminó con el crimen, todo el mundo conoce el caso, no vale la pena adentrarse ahí. Honduras vive siempre sumida en una criminalidad muy alta. Ahora hay una presidenta de izquierda y las cosas se pusieron peores. Hay una prisión muy famosa en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más grande que no es la capital, de Honduras, en donde es una prisión que es una ciudad, en donde interesantemente la gente que está adentro de la cárcel vive mejor que la gente que está afuera de la cárcel. Para que entendamos, si adentro es una ciudad, ¿sí? Con directa, muy, muy interesante el concepto, pero la criminalidad es terrible, no se puede salir a la calle en todo Honduras, es muy, muy peligroso. Guatemala también tiene un problema, también acaba de asumir un gobierno de centro izquierda que supongo que va a ir por el mismo camino. Panamá en ese sentido es mejor. Además, vos sabés que es la influencia americana en Panamá, hay un poco más de orden, es un país más fácil también de manejar. También es una cuestión también de geografía, ¿no? Y bueno, creo que más o menos está Belice, que es una ex colonia inglesa y que ahí se refugian, de ahí salen muchos de los criminales, y sí, la verdad que sí. Uh-huh. Es un problema. América Latina Centroamérica no está bien. Queda Costa Rica, donde fuera de la ciudad de San José, que tiene alta criminalidad, el país no. El país se mantiene bastante bien, es un país todo de gente de clase media, un país muy distinto al resto de Centroamérica, pero viste, ¿cuánto tiempo pueden quedar aislados del resto de Centroamérica? ¿Sí? Las bandas criminales cruzan fronteras y van a donde les es más cómodo, así que no creo que Costa Rica dure mucho tiempo siendo ese pequeño paraíso en Centroamérica. Bien, y volviendo a Norteamérica, a México, Estados Unidos y Canadá, que forma parte de este Tratado de Libre Comercio. Bueno, Canadá es un país totalmente, no tiene nada que ver con Centroamérica, es un país muy pujante, tiene muchísimo dinero, una población muy chica comparado con la cantidad de petróleo que tienen y de general es un país, yo te diría que es una gran mina. Todo Canadá es un lugar muy frío, sí, es un lugar difícil para vivir. Canadá fuera de Vancouver, que es donde todo el tiempo llueve, pero no hace tanto frío. El resto de los lugares, la gente vive bajo tierra 6 meses por año, pero el lugar es excelente. El sistema de salud es un sistema de salud público y que no está funcionando bien. Pero por otro lado, la vida, la seguridad es muy buena fuera de la ciudad de Toronto, que tiene aquí y allá focos de criminalidad, pero son menores. Es un país muy seguro en ese sentido, Canadá, pero hay que bancarse el frío, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Volviendo a México, recién planteabas que, bueno, el principal motor económico es la petrolera, que llamativamente da pérdida. ¿De qué vive México? Bueno, México vive de esas exportaciones que te dije, de las maquiladoras que se exportan a Estados Unidos. México es un exportador neto hacia Estados Unidos, gigante. Todo su gran mercado de Estados Unidos. Si mañana se le llega a cerrar el mercado a México sí no dura, va a durar muy poco. Y vive también del narcotráfico. Es decir, seamos serios, ¿sí? Las sumas de dinero que se transportan son gigantes. Estamos hablando de la venta de drogas, y ese dinero vuelve a México. Y al final hay un efecto derrame, ¿sí? Es decir, los soldados, los sicarios, todo el mundo recibe dinero que pagan y mantienen a una economía. Yo te diría que probablemente la economía mexicana, 1/3 de ella depende de forma directa o indirecta del narcotráfico. Del resto tiene las industrias que hablamos, que son todas con miradas hacia Estados Unidos, y tiene un desaprovechamiento, tiene también mucha parte de agricultura. Hay zonas donde se pueden cultivar muchas cosas, y otra vez la beneficia el acuerdo con los Estados Unidos, pero además tiene posibilidad, exporta también a Europa, etcétera. Pero la economía mexicana, los dos pilares son Estados Unidos y las exportaciones hechas de compañías americanas que se reexportan a Estados Unidos, y el narcotráfico. Yo te diría que estas son las dos cosas que mantienen a México a flote económicamente, con una moneda bastante estable. Uh-huh. ¿Qué grado de preparación tiene la mano de obra mexicana? Porque cuando empezamos a conversar, no puedo dejar de pensar si México no es a Estados Unidos lo que India es a China.
me gusta la analogía, me parece correcta. México tiene, no, pero la India tiene primero una población que habla inglés y tiene una población con una educación, con resabios de la educación británica. Ajá. México no tiene nada, pero sí hay un entrenamiento permanente de la gente. Pues está claro que para trabajar en una fábrica de autos eléctricos necesitas poder hacer las cosas bien. Sí. Y hay todo un sistema esto es en el norte, ¿sí? Es cerca de la frontera, yo te diría, con Estados Unidos. Hay cursos de capacitación, etcétera, y son pasables, ¿sí? El obrero americano tampoco no es una gran cosa, ¿sí? Ahora hay un problema con Taiwán tratando de abrir una fábrica de semiconductores en Arizona, y no lo puede abrir porque hay un problema también de capacidad de la mano de obra. Así que tampoco no es lo que era Estados Unidos en la calidad de la mano de obra. Pero la mano de obra mexicana es una mano de obra que se la va criando con el tiempo, pero está separada del resto de la población, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra y sí, es pasable, ¿sí? Yo te diría que si no, no podría entrar. Pero acordate que la otra opción que tenía Estados Unidos ahora era China, ¿sí? Sí. Que tampoco su mano de obra es una maravilla, ¿sí? No es Japón, ¿sí? No es Taiwán, no es Corea del Sur. Claro. Hiciste muchas veces referencia al norte de México. ¿Hay varios Méxicos, digamos? ¿Hay mucha diferencia del mexicano del sur con respecto al mexicano del norte? Terrible. El mexicano del norte, digamos, el limítrofe con Estados Unidos, es totalmente otro mundo, es un México un poco mejor, es un México un poquito menos corrupto, es un México con un poco menos de criminalidad fuera de las grandes ciudades. Y otra vez, como el narcotráfico necesita la frontera, esta parte también está polucionada hoy por el crimen. Pero el norteño, que tiene todo un nombre y hasta ahí tiene su propia música y tiene su propia comida, se diferencia mucho de los del sur. En el sur de México, el sur, tenés a Chiapas, que es un estado con una pobreza extrema, en donde te acordás que hubo un levantamiento en su momento muy grande, sí, claro, con el comandante... El subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos, así es. Así que sí, la pobreza es terrible en el sur de México, que otra vez, ¿sí? La frontera es con Guatemala. Así que no es que tienen que hacer y son estados muy pobres, en donde yo te voy a decir que la criminalidad no es mayor que la del norte y en algunos lugares hasta mejor, ¿sí? Porque hay tanta pobreza y mucha selva también. Acuérdate que estamos hablando del este y del oeste, ¿sí? Sí. Si hablamos del este de México, donde está Cancún, para que se ubiquen, ¿sí? Sobre esa costa, sí. Hay puertos que les van bastante bien, Veracruz, pero eso está bastante más en el norte. En cuanto empezás a bajar del sur, cuando terminás con el estado donde está Cancún, te encontrás con Belice, y alrededor de Belice muchísima pobreza, mucha pobreza. Uh-huh. Muki, estoy pensando a veces, no sé si cometo el error de trasladar cuestiones regionales. En Brasil hay una grieta ideológica, está muy marcado lo que es un candidato de izquierda, un candidato de derecha, en Argentina, en Chile, en Paraguay. En México hay esta grieta ideológica o por lo que me contás, tengo la sensación de que no hay un compromiso político demasiado fuerte. No, te recuerdo, la democracia es muy joven, la verdadera democracia en México es muy, muy joven, tiene 15 años. ¿Entendés? Entonces sí. No hay, las afiliaciones a los partidos son nuevas. Todo el mundo estaba en el PRI, se terminó, ¿sí? Es como el Partido Comunista en China, ¿no? Sí. Por supuesto no es lo mismo, pero hasta hace 15, 18 años era eso, sí, era más o menos lo mismo, hasta el año 2000, 20 años, hasta el año 2000, no existía, México era un solo partido, así que y el Partido Revolucionario Institucionalizado no tenía ninguna ideología, la única ideología era el peso mexicano y nada más, y era más bien una asociación para delinquir, no un partido político. Entonces hay un pragmatismo que viene de la indiferencia, que viene del entonces no te diría que no hay una grieta, hay por supuesto gente de derecha, está el PAN, pero esto recién empieza, y hasta que no fracase, cosa que yo te diría está bastante asegurado, ¿sí? Los gobiernos de izquierda, yo no creo que todavía se cree esa grieta. En la Argentina parte de esa grieta viene del fracaso y del intento de copar las instituciones que hicieron los gobiernos argentinos de peronista, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso también, no hay instituciones para copar en México, ¿entendés? En Argentina sí, en Argentina hay sistema judicial, hay un congreso, hay municipalidades, hay gobernadores, ¿sí? Hay incluso parlamentos
en cada uno de los estados. En México todo eso es nada, son personas, numeritos, y casi todo, y todo, y la prensa, por supuesto, la cantidad de periodistas que fueron asesinados en México creo que duplica la cantidad de periodistas que fueron asesinados en el resto del mundo. Estamos hablando de un país. Por eso es muy difícil hablar de una grieta ideológica cuando además tenés los periódicos que se venden al mejor postor todo el tiempo. Sí, es muy difícil. Claro. Y a ver, pensando en este caos que estás planteando, ¿cómo es que la economía no vuela por los aires? ¿Por qué tienen índices relativamente normales? Primero, los índices están hechos por mexicanos, ¿sí? Eso es lo primero. Sí. Segundo, te dije, la indiferencia de la mayoría de la población permite que haya estabilidad. Entonces, la gente no se queja. Los índices, te digo, mejoran por el comercio con Estados Unidos. Si mañana Estados Unidos le llega a cerrar el comercio, lo dije antes, a México, México se derrumba enseguida. Depende 100% de los Estados Unidos, o 90%, o 85%, y está tratando de que China sea un apoyo, un país que también está con un problema económico creciente, China, y se está por quedar fuera del mundo de la tecnología por el tema de la inteligencia artificial. México, en ese sentido, por ahora se mantiene así, y te repito, el narcotráfico es un porcentaje importante de ese bienestar que hay en México, y la gente está acostumbrada a la inseguridad. ¿Viste? En la Argentina no están acostumbrados, nunca se acostumbró, nadie está acostumbrado a la inseguridad, aunque haya mucha, ¿sí? Sí. La gente se sigue quejando. En México simplemente no se habla del tema. Yo nunca escuché, y estuve en México varias veces, a nadie quejarse por el tema. Te lo cuenta, mira, ahí no vayas porque es peligroso, y se terminó. A nivel infraestructura, a nivel inversiones, a nivel obra pública, a ver, me interesa preguntarte porque venimos de hablar de lo que pasa en Japón y de lo que pasa en China y lo que pasa en la India. ¿Cómo está México en ese nivel? ¿Subtes, autopistas? Bueno, México tuvo una época de inversión en infraestructuras, más bien los estados del norte tenían poco más. El subte de México City es algo terrible, ¿sí? Es un lugar terrible, tétrico. Yo viajé más de una vez, no se parece a nada. Es muy difícil contar lo que es eso. Yo te diría, parece una película de Fellini, es algo rarísimo, triste, peligrosa, llena de gente, repleto, por supuesto, y con vagones viejos. Y el último gobierno de AMLO no invirtió nada en infraestructura, trajo a los chinos. Y la infraestructura es mucho más a nivel de grandes proyectos faraónicos y no de cosas que se necesitan. Y de hecho, los apagones en México se suceden uno atrás del otro. Y si estas elecciones se harían dentro de un año, yo no sé si ganaba la candidata con la cantidad de apagones que hay. Yo creo que igual intuyo que en las grandes ciudades donde los apagones están haciendo estragos en la gente, todo el tiempo se le corta la luz, va a haber mucho menos apoyo para la candidata, pero por supuesto la gran mayoría de mexicanos no viven fuera del DF, ¿sí? No viven en esos lugares, ni le importa demasiado la luz, ¿sí? Cuando no tenés para comer, la luz es un tema segundo, ¿no? Cuando el peligro es que no comas, y que es la amenaza permanente de este gobierno. Miren que si van a elegir a los otros, el precio de las tortillas va a subir y ustedes no van a comer. Y entonces, bueno, mejor comer sin luz que tenga luz y no comer. Yo supongo que eso también pasa. Claro. Última semana de mayo, estás en Tokio. ¿Qué es noticia en este momento en Tokio? ¿Qué le preocupa al japonés esta semana? Al japonés le preocupa que perdieron su lugar en el mundo de los semiconductores y están tratando de invertir, de tirar dinero directamente. La sensación es que agarraron un balde con muchos yenes y se lo tiran a una industria que todavía no puede despegar porque esto no funciona así nomás. Hay una compañía que se llama Rapidus en Japón, que es la que se hizo para volver a traer a Japón, donde Japón era el líder mundial en semiconductores, en chips, y hoy está solamente en chips de memoria. Los chips más importantes no se hacen en Japón. Entonces acaban de darle a una compañía que todavía no existe, o que prácticamente no existe, la suma de alrededor de $80.000 millones para armar una fábrica en el norte de Japón. De esto se habla. Esta es la preocupación más importante, y por el otro lado, el miedo a un conflicto de China con Taiwán. Ayer hubo un problema muy grave porque el embajador de China en Japón les avisó a los japoneses que van a correr algún riesgo si ellos de alguna forma siguen apoyando a Taiwán. Directamente una amenaza al gobierno japonés. Eso también está en los diarios en Japón. Bien. Muki, vos estás en el mañana. Yo te mando un fuerte abrazo desde el pasado. Un gran abrazo a ese pasado que tiene tan ricos bifes de chorizo que yo extraño tanto. Bien, un fuerte abrazo. Era Muki Tenenbaum, nuestro observador internacional desde Tokio. Mi nombre es Horacio Cava, que estoy en Buenos Aires, y los esperamos en el próximo capítulo.
El Observador Internacional.